Hola y bienvenidos a Europa Hoy, el programa de France 24 en español de actualidad europea. Yo soy Esther Herrera Caro desde el Parlamento Europeo en Bruselas. Es un placer saludarles. En el programa de hoy hablamos justo cuando queda un año para las elecciones al Parlamento Europeo. Nos preguntamos qué se ha hecho hasta ahora en la Unión Europea y qué queda aún por aprobar. Lo analizamos con dos eurodiputados que han tenido recorridos distintos en esta institución. Por una parte, Antonio López Istúriz, eurodiputado del Partido Popular Europeo desde hace casi 20 años. Bienvenido, Antonio. Muchas gracias. Y con Eva Popcheva, que se ha incorporado a esta misma legislatura del Grupo Renovar Europa. Bienvenida, Eva. Hola, gracias. Muchas gracias a los dos por estar aquí. Como comentábamos, ambos tenéis visiones un poco distintas de esta institución por vuestra trayectoria, pero esta legislatura además ha sido un poco compleja, un poco también distinta, porque apenas echó a andar y estalló la pandemia, la primera emergencia mundial de este calibre en 100 años. Ahora, con la vista atrás, Antonio, ya que se ha dejado la emergencia sanitaria, ¿cambiarías algo de la gestión de esta pandemia a nivel europeo? Es fácil decirlo, ¿eh? Muy fácil ahora vienen los gurús, ¿no? Diciendo ya lo dije yo y tal. Es decir, no. Creo que, fíjate, cuando en aquellos tiempos se hablaba de que las vacunas se tardan varios años en conseguir, ¿no? Y tal y cual, y aquí se consiguió en un año. Es decir, se volcó totalmente Ursula von der Leyen, la Comisión Europea, todos nosotros, y oye, creo que efectividad ha habido. Se ha coordinado muchísimas políticas. Por ejemplo, pongamos el caso, en tema de transporte, los Estados miembros cerraron las fronteras sin avisar a nadie, España cerró fronteras con Francia, aquello era un caos. ¿Qué pasó? Que a las 2 semanas se dieron cuenta de que los supermercados se quedaban vacíos. Oiga, porque no pasaban los camiones. ¿Qué pasa? Vinieron todos a llorar a Bruselas y Bruselas puso los pasillos verdes para que, en fin, para que la gente pudiese comer y tener los artículos de primera necesidad. Entonces, ese tipo de cosas que, como siempre, no ocupan titulares, nunca se sabe de ello, pero que contribuyó a capear el temporal perfecto, como en otros países pues no pudieron hacerlo, desgraciadamente, ¿no? Fuera de nuestra órbita. O sea que creo que, bueno, en fin, que se podía haber hecho mejor, como siempre en la vida. Pues claro, hay muchísimas cosas que se podían haber hecho mejor, pero creo que bastante bien. Ahora, el COVID, hablabas del tema del Parlamento Europeo, ha sido un pequeño desastre, porque el contacto entre diputados italianos, alemanes, eslovenos, búlgaros, es fundamental el contacto personal. Verse por imágenes no genera esa calidez europea. Ese contacto que al final ve que todos somos iguales, que no somos raros, que los españoles no es todo flamenco, que los franceses no son todo no sé qué, que los suecos no van con cuernos, ¿no? Y tal, es decir, como los vikingos, que es la imagen un poco de esos prejuicios de tantos siglos. Es decir, pues se van venciendo con el contacto personal y eso ha sido difícil. Eva, esta es la Comisión además de Economía aquí del Parlamento Europeo. Uno de los momentos clave fue la creación del Plan de Recuperación, un fondo de 750.000 millones de euros que tuvo un enfoque muy distinto al que se había dado hasta ahora en la anterior crisis, la de 2008, que pretende, por una parte, salir de las consecuencias económicas de la pandemia, a la vez se trata también de transformar las economías europeas. Visto en perspectiva, ¿es el plan adecuado? ¿Realmente es el plan que se preveía en un principio? Pues la verdad es que ha sido un paso histórico, ¿no? O sea, además que reaccionamos rápidamente a esta pandemia con las medidas económicas, este fondo Next Generation EU, como comentabas, de 750.000 millones de euros, es una cantidad, ya sé que es un poco difícil cuando le hablas a la gente de estas cantidades, pero es enorme, es básicamente otro presupuesto de la Unión Europea. Y es un paso histórico, además que lo adoptamos muy rápidamente aquí en la Unión Europea. Si ha sido, a mí lo que no, digamos, con las lecciones ahora aprendidas del Fondo de Recuperación, creo que no lo diseñamos, pero esto, digámoslo como es, por culpa de los gobiernos de los Estados miembros, no está diseñado de una forma perfecta. ¿Por qué digo esto? Porque básicamente lo que se dijo es que hay que dar este dinero rápidamente a los gobiernos para que puedan hacer las inversiones necesarias para, digamos, transformar, modernizar nuestras sociedades, modernizar nuestro tejido productivo, pero realmente el control es muy escaso, ¿no? Y entonces lo que estamos viendo es que muchos gobiernos, también el nuestro, pues realmente, por ejemplo, no saben decirte cuánto dinero ha llegado a la economía real.
Tenemos muy poco tiempo para ejecutar los fondos de recuperación. La contratación se tiene que hacer hasta finales de este año, 2023, después la ejecución se puede hacer hasta 2026 y, digamos, de todos los fondos solamente se han, digamos, los Estados miembros han obtenido un 30%. Y ya no queda mucho tiempo y en el caso de España, por ejemplo, el dato de ejecución no está nada claro, no sabemos cuánto dinero ha llegado realmente a los beneficiarios finales, ¿no? A empresas y a ciudadanos. Justo cuando la Unión Europea dejaba atrás la pandemia, estalló la guerra en Ucrania, que ha supuesto un cambio tectónico para la Unión Europea. Se han tomado decisiones como la ayuda para el envío de armas, la protección de los refugiados. También ahora Ucrania es un país candidato. ¿Es factible que Ucrania se convierta en un nuevo país miembro de la Unión Europea? Ahora estaba girando la cabeza porque pasaba por ahí el expresidente de Ucrania, Petro Poroshenko. Estamos aquí en el estudio, en el Parlamento Europeo, ¿no? Hemos estado, yo creo, al principio de la invasión, realmente la sociedad europea estuvo muy por encima de la clase política. Yo debo admitir. Seguimos con una falta de liderazgo todavía a nivel de Estados miembros y de Unión Europea. Se ha citado antes mis años de servicio en este Parlamento Europeo y en otras instituciones europeas. Y denoto en estos momentos todavía una cierta falta de liderazgo para los tiempos que corren. Hace falta mucho más. Ursula von der Leyen lo ha demostrado, lo intenta, pero los Estados miembros ahí noto muchas reticencias. En el tema de Ucrania, por ejemplo, se nota, se ve en el tema de reparto de gastos de defensa, ¿no? En la ayuda al pueblo ucraniano. A ver cuándo entienden algunos, sobre todo en nuestro país, en España, que está en estos momentos a nivel de Nueva Zelanda en cuanto a aportación en ayuda a Ucrania. Cuidado, que el dato es tremendo. Es decir, que los ucranianos en estos momentos están luchando por lo que nosotros ya tenemos, democracia y libertad. Y si fallan, los siguientes somos nosotros. A ver si esto ya germina en algunos gobiernos, especialmente en el de España, donde tienen de vez en cuando algún show, se van a visitar por ahí, a aviones y tal y cual, pero la realidad de las cosas es que en estos momentos tenemos que estar mucho más activos y presentes. Porque, vuelvo a insistir, la defensa de Ucrania es nuestra defensa, no solo territorial, sino de nuestros principios y valores. ¿Y eso implica que Ucrania se pueda convertir en país miembro de la Unión Europea en un futuro? Indudablemente se ha empezado ya, ese camino se ha empezado. Ahora, Ucrania era un país ya antes de la guerra, con una situación económica terrible, un grado de corrupción enorme, y todo eso hay que trabajarlo. Todo eso hay que trabajarlo con Zelensky y con toda la clase política ucraniana, actualmente democráticamente elegida. Habrá elecciones probablemente a lo mejor en otoño. Es decir, trabajar mucho para poder condicionar todo para que sea ese proceso lo más rápido posible. Actualmente, si uno ve los datos fríamente, tiende a pensar que entre el proceso de reconstrucción y la situación que había anterior pudiese tardar más tiempo. Trabajemos para que no sea así y que Ucrania sea cuanto antes miembro de esta Unión Europea. También como consecuencia de la guerra en Ucrania, la Unión Europea ha reducido también su dependencia de hidrocarburos de Rusia, ha acelerado la transición energética, está la vista puesta en el 2050 para que el continente se convierta en climáticamente neutro. ¿Realmente lo va a poder conseguir ya con la vista puesta ya en el futuro, Eva? Es nuestro objetivo, y ahí hablamos de la autonomía estratégica, ¿no? Todo el mundo ahora habla de la autonomía estratégica, pero la verdad es que no estamos siendo coherentes con este discurso, ¿no? O sea, todos sabemos que tenemos que conseguir una independencia energética, pero parece un tabú, yo siempre lo digo, en la Unión Europea hablar de producción energética en el suelo de la Unión Europea. Estamos siempre hablando de diversificación de las fuentes de suministro. Prácticamente lo que significa es de dónde importamos gas o gas líquido, pero no hablamos realmente de producir energía en suelo europeo. Y cuando vemos ahora las estadísticas,
Desde el año 2020, básicamente, ha aumentado muchísimo el consumo de carbono. Nuestras industrias ahora mismo están necesitando muchísimo carbono, ¿no? En Alemania, por ejemplo, ha aumentado el uso muchísimo, en otros Estados miembros. Mientras el uso, por ejemplo, de energía nuclear ha bajado. Y cuando hablamos de esta independencia energética, pues tenemos que ver qué es posible y qué es necesario para hacer esta transición energética, ¿no? Yo esta semana pasada he estado en España, he visitado varias empresas fotovoltaicas y todos me decían lo mismo, o sea, tenemos una huella de carbono muy importante por la necesidad de trabajar con acero y tenemos que ver cómo compensamos esta huella y básicamente hay dos posibilidades, con hidrógeno para producir este acero y trabajarlo y energía nuclear. Entonces yo creo que algunos han descartado la energía nuclear demasiado pronto cuando la necesitamos para esta transición energética y para esta independencia energética que necesitamos conseguir. Y básicamente hay dos sectores muy estratégicos en la Unión Europea. Estamos hablando de la guerra y también en general, ¿no?, de la situación de la Unión Europea y una de ellas es el sector energético, otro quizás la defensa, el sector de telecomunicaciones. Pero si no los tratamos como sectores estratégicos, la verdad es que nunca conseguiremos esta independencia. Nos queda muy poco tiempo, pero también quiero hablar un poquito también del futuro. Se espera la presidencia de España del Consejo de la Unión Europea a partir de julio. Uno de los puntos principales va a ser la cumbre entre la Unión Europea y los países de la CELAC. Es un momento clave, con Brasil pidiendo paz en Ucrania. Se está pendiente de los acuerdos con México, Chile, también con Mercosur. ¿Va a ser la Unión Europea por fin la que mire a América Latina en esta legislatura? Bueno, pues es de esperar que la presidencia española ponga el acento en dos asuntos, Latinoamérica y el sur del Mediterráneo. Yo creo que nos va mucho a los españoles y en eso les deseo la mejor de las suertes. Es decir, que es una suerte para todos nosotros los españoles, porque una presidencia es de España, no es de Sánchez. Es que aquí hay una equivocación. Yo noto un poco los preparativos y espero, vuelvo a insistir, espero que no sea así. Que sea como las presidencias que han sido anteriores. No hubo presidencia del señor Aznar o presidencia del señor Zapatero, tal igual. Es decir, ahora parece que estamos ante una presidencia como muy personalista y de mucha foto. Yo espero los contenidos. Ese acuerdo con Mercosur es vital. El pacto de inmigración es una agenda potente, muy potente. Estaremos pendientes de eso. Muchísimas gracias a los dos por estar aquí en Europa Hoy. A ustedes les esperamos en el próximo programa de Europa Hoy. Gracias por ver France 24 en español.